Buen día, mi nombre es Wilfredo Mérida, soy estudiante de la Universidad Galileo en el segundo año, el ciclo séptimo. El curso es Administración 1. En esta ocasión voy a compartir lo que es el capítulo 3, que lleva como título Administración Global, Comparada y de Calidad. Como subtítulo tenemos la administración internacional y corporaciones multinacionales. En mi experiencia, desde que inicié a trabajar, empecé en una empresa que se dedicaba a la manufactura de ropa. Ellos trabajaban especialmente para Nike y Rawlings. Nike era a nivel mundial y Rawlings era para ropa para vender en Estados Unidos. Ahí tuve la oportunidad de conocer a una ingeniera en sistemas de nacionalidad colombiana, y en ocasiones cuando hacían inventarios venían personal de Estados Unidos a realizarlos a la fábrica. Algo que viene a mi mente en este momento es que el personal administrativo de la empresa, ellos no se denominaban maquila, sino ellos se denominaban una fábrica de confección de ropa. Hacían énfasis en esa distinción porque el estatus que les daba a ellos trabajar para Nike es lo que ellos aprovechaban al decir que no eran una maquila, sino que eran una fábrica. También como segundo trabajo tuve la oportunidad de trabajar ahora sí, en una maquila que era de origen coreana. Eran en sí dos empresas en una, dos fábricas en una que tenían envíos de su producción a Estados Unidos, pero ellos compraban telas en Guatemala y también acá a cierto tiempo venían contenedores de tela desde China. Entonces en esa fábrica pude ver lo que es la administración global. Eh, las, las piezas se fabricaban en Guatemala con tela que se hacía en Guatemala y tela que se hacía en China y se exportaba principalmente a Estados Unidos. También tuve la oportunidad de trabajar en otra empresa que se dedicaba ahora a la fabricación de telas. Ahí en esa oportunidad tenía como jefes a dos colombianos y había un experto que era mexicano. Ellos eran expertos en telas. Los colombianos se dedicaban a las telas para cualquier tipo de confección. Ahora la persona de origen mexicana se dedicaba a la supervisión de la tela que era para la industria pantalonera. Entonces, así es como tuve la experiencia de conocer a esas personas. También aquí, como otro subtema, dice alianzas entre países y bloques económicos. Aquí nos mencionan la Unión Europea, el Tratado de Norteamérica, también el Tratado de las Naciones del Sudeste Asiático y la función de la India en el comercio mundial. En este tema me voy a enfocar en el famoso TLC que se firmó en Guatemala para hacer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En este punto, no sé cuáles fueron los convenios que hubo, por qué no entró Panamá a ese convenio, por qué se agregaron a República Dominicana. Son cosas que yo todavía aún no sé por qué sucedió eso. Pero en ese punto, Centroamérica y República Dominicana se unieron como un bloque para tener beneficios económicos a la hora de libre comercio con Estados Unidos. También tenemos otro tema que se llama Administración Internacional, diferencias culturales entre países.
Aquí tenemos el auge de la India, el auge de China, la administración japonesa, la administración coreana, el comportamiento de distintas culturas. Y hacen énfasis en las diferentes maneras de administrar. Por eso mencionaba las diferentes nacionalidades de las personas para las cuales en el grupo donde yo he trabajado. Yo tengo excelentes recuerdos de los dos señores que trabajaban en la fábrica de fabricación de telas, que eran de origen colombiano. Eran muy amables, en primer lugar. Además, eran muy capaces y ellos tenían es eso que a veces que a muchas personas les hace falta. No sé si por ello, porque ellos eran extranjeros en Guatemala o el salario era bien remunerado, pero ellos eran de los primeros que llegaban a la fábrica y de los últimos en irse. Hasta el día de hoy siempre me he preguntado cuál era, por qué hacían eso. Porque yo conocí en la administración, también en otra fábrica, a personas, en específico a una persona de origen coreano, que llegaba tarde y se iba luego. No sé, él tenía la función de empaque, empacar las piezas que se maquilaban y cargarlas al contenedor. Y yo pensé en su momento que era porque él, eso era parte de su administración. Como en la mañana no tenían mucho trabajo, él delegaba el trabajo en un supervisor y en la tarde prácticamente hacía lo mismo. Cuando miraba que el contenedor ya estaba a punto de llenarse, él se iba y ya no regresaba. Entonces confiaba mucho en el supervisor o prácticamente el trabajo ya estaba hecho cuando él se retiraban. Entonces pude hacer énfasis en esos dos tipos de personas, el de origen coreano y las personas de origen de Colombia, que son diferentes culturas, pero se comportaban de diferente manera a la hora de estar en su puesto de trabajo. Aquí también tenemos como subtítulo la ventaja competitiva de las naciones de Porter. De todas las ventajas que hay, que se hacen dentro de una nación, él enumeró 5 ventajas. Entonces, él dice que están los proveedores, están los recursos de una nación, están los competidores, o sea, la competencia. Dice que mientras más feroz en la competencia es mejor. Entonces tenemos eso como resultado. También voy a dar mi punto de vista de lo que es el tema en general. La administración para mí tendría que ser estándar a nivel mundial, pero por las diferentes culturas hay sus variaciones. Entonces, en Guatemala yo veo la cultura que está muy apegada a la manera de hacer negocios de Estados Unidos. Que cuando alguien va a emprender y va a ser el administrador del negocio nuevo, trata de, en primer lugar, conseguir un cliente americano. Logrando eso, prácticamente el negocio ya está hecho. Cuando se firma el contrato entre el negocio de Guatemala, que principalmente es de manufacturación, y el de Estados Unidos, que es el que revende la manufactura, o es el que va a ser el consumidor final, el contrato lo que hace es darle el visto bueno a ese negocio de que va a tener un futuro largo, ya que Estados Unidos es la segunda economía mundial y por estar en el hemisferio, en nuestro mismo hemisferio, tenemos ventajas con relación a otros mercados como el sudeste asiático.
que ellos tienen que transportar vía barco de un lugar más retirado sus productos que nosotros. Esto es todo por el día de hoy. Gracias.